para robarte un poco más de tiempo. Ayer se anunció que una empresa del gobierno chino gana junto a otra empresa portuguesa el primer tramo del Tren Maya. Esto habla de que el gobierno chino, que China vuelve a confiar en México después del desaguisado de aquel episodio en el que se cancela el tren México-Querétaro. ¿Qué tan importante es que el gobierno chino, a pesar de que se trata, por cierto, no hay que dejar de lado que se trata de una empresa que fue inhabilitada en el 2011 por el Banco Mundial por irregularidades, pero es un guiño nuevamente de China, es una apuesta de China a la confianza en México, ¿no? Ciertamente, Vicente. Mira, ahorita que mencionas que es una empresa desacreditada por el Banco Mundial, también en este contexto las descalificadoras de Fitch, de Moody's y Standard Poor's han a menudo calificado a China como un país muy riesgoso para las inversiones. Y entonces China los ignora, sigue trabajando, sigue concentrado en crecer y justamente incluso ha creado especie de calificadoras reflejo para también evaluar mal a Estados Unidos, es decir, le devuelve el golpe. Y en este contexto es muy importante lo que dices porque alguien podría pensar que si el Banco Mundial no tiene en buena estima a ciertas empresas inversionistas chinas en América Latina, es porque realmente hay que desconfiar de ellas. Sin embargo, si nos aventamos un clavado al historial del tipo de calificaciones y de evaluaciones que han emitido estas, digamos, firmas internacionales y esta institución internacional como el Banco Mundial, pues vemos que también juegan políticamente, Vicente, y que también tienen su propia agenda, y esta agenda muchas veces es favorable a los intereses de Washington. Y en este orden de ideas, pues pretenden que los países latinoamericanos se alejen de estos inversionistas. Pero como bien lo señalas, en este caso, China y México siguen estrechando lazos muy importantes que para los dos es bastante redituable. ¿En qué sentido? Para China, porque México, junto con Brasil, son los dos países portentosos de América Latina y son grandes mercados para un gigante en expansión y crecimiento como lo es China. De hecho, pues no es casual la ayuda que nos están dando con todos los insumos para enfrentar al COVID, ¿no? Ya estamos como por el cuarto o quinto avión que llega con toneladas de mascarillas, de pruebas rápidas, etcétera, de ventiladores para apoyar a la ciudadanía mexicana. Y por otro lado, para México, para el México de la administración de López Obrador, en términos geopolíticos es muy importante la relación con China, porque ciertamente es una carta de negociación. Es una carta de negociación con Estados Unidos, de que en la medida que Estados Unidos no sea recíproco con México, entonces México tiene la opción China para avanzar sus propios intereses. Y aquí también las calificadoras juegan un papel muy importante que también tú mencionabas, Vicente. Mientras en Pemex, por ejemplo, que le acaban de disminuir la calificación, por cierto, ya lo habían hecho en enero del 2019 y lo volvieron a hacer en días pasados. Mientras había huachicoleo por 18 años, mientras había problemas y conflictos de interés entre el sindicato, los trabajadores y altos funcionarios del gobierno mexicano, las calificadoras decían no hay problema. Pero resulta que cuando se combate el huachicoleo, cuando se empiezan a sanear las finanzas, cuando se empieza, incluso hay una reforma que permite que Hacienda, la Secretaría de Hacienda, inyecte más capital y agilice, digamos, la actividad en Pemex para que pasemos de producir 1.7 millones de barriles a 2.4, pensando que no había la variable COVID, ¿no? Sí. Para el 2024, y justo cuando empiezan a fortalecer a la industria de Pemex, las calificadoras le empiezan a bajar la calificación, lo cual nos lleva a pensar nuevamente en que juegan una agenda política y que cuando estas calificadoras o descalificadoras que me preguntabas hace rato quién las evalúa, pues se supone que en Estados Unidos se me fue el nombre, pero en México es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que de alguna manera de pronto se vende como objetiva, pero de pronto es muy laxa con las calificaciones descalificadoras porque no entendemos estos insentidos, ¿no? De cómo en un contexto Así te dicen es. no hay problema, está bien evaluado, es por y cuando se está siguiendo una especie como de recomendación alterna a la que suelen dar ellas, entonces te dicen, camina, aquí te paras.
porque no estás siguiendo las recomendaciones que te damos. Entonces, para seguir este criterio con respecto a lo chino, a las empresas chinas que quieren invertir en México, no hay que perder de vista que no hay objetividad, que juegan su propia agenda. Y una cosa muy importante, Vicente, se llama, la que se me había olvidado, Security Exchange Commission de Estados Unidos. Desde los años 70 les empezaron a fortalecer a estas calificadoras, pero también ha sido demasiado laxa, al punto que cuando se equivocaron en el año 2001 con Enron, y que esto detonó pues una crisis muy importante en Estados Unidos, y luego en el 2007 y 2008 la crisis hipotecaria y financiera que tuvimos, que después, o sea, que le daban buenas calificaciones, Vicente, a empresas que estaban quebradas o que 2 días después quebraron, pues te habla más o menos de que no siempre son objetivas, de que a veces han evaluado bien y que hay conflictos de interés, han evaluado bien a empresas de accionarios de las mismas firmas internacionales que califican y después quebraron y técnicamente siguen por ahí operando impunemente. Por lo tanto, es muy importante el acercamiento de México con China porque es una carta de negociación frente a Estados Unidos, pero que no se nos haga raro que estas calificadoras y las organizaciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional van a ver con cierto recelo a China, y esto nos habla de que pues tienen finalmente una cercanía a Estados Unidos, quien está interesado en alejar a China del continente. Así es, mi querido Jesús, despidámonos con tus redes sociales. Ya veo que está creciendo mucho el canal de tu profe de RI. Échale, mi querido Jesús. Pues invitar a toda la gente, Vicente, a que se suscriba al canal de tu profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales, y en esta plataforma de tu profe de RI estamos impartiendo cursos gratuitos como se imparten en el aula. La idea es socializar la educación universitaria con toda la gente que esté interesada en aprender a analizar el acontecer internacional, la realidad internacional. Tenemos los cursos de geopolítica, política exterior de México, organismos internacionales, teoría de relaciones internacionales y el escenario regional del Medio Oriente para analizar pues quiénes son los musulmanes, las religiones monoteístas, el tema del petróleo, pues también combinación de política, cultura y sociedad en el Medio Oriente, Vicente. Y esto que dices es bien importante. Estoy gratamente sorprendido de que la gente ha decidido compartir su tiempo con nosotros en la plataforma de tu profe de RI, y ha habido mucha actividad. Y de hecho, bueno, estas reflexiones que estamos haciendo aquí, igual las voy a tocar en un momento más en el canal, porque justamente necesitamos quitarnos, es decir, desaprender cosas que nos han enseñado como si fueran verdades absolutas y empezar a cuestionarlas. Pero lo que pretendo en tu profe de RI es que independientemente de que tengas una educación universitaria o no, en un lenguaje sencillo, dar herramientas de análisis que la gente pueda adquirir para que también se sienta con la confianza de analizar de manera más objetiva, más allá de lo que nos dicen los medios de comunicación, Vicente. Así que bienvenidos todos a tu profe de RI. Muchas gracias, profe. Estamos al pendiente. Es el profesor de Relaciones Internacionales Jesús López Almejo hablando con nosotros sin pelos en la lengua, sin censura. Un abrazo, profe. Y bueno, ya llegó a la mesa.